Bueno, haciendo un recorderis de lo que venimos trabajando desde el inicio de esta temática, bueno, hemos visto la estereoisomería, que hace referencia a los isómeros ópticos, ¿cierto? De los isómeros ópticos, entonces hablamos de que existen dos tipos de isomería óptica, una correspondiente a los isómeros que son imagen especular, que son los enantiómeros, y mencionamos también que tienen un carbono que se llama carbono quiral y recibe ese nombre porque está unido a cuatro grupos atómicos diferentes. Mencionamos también que los que no, que son isómeros, pero no son imágenes especulares, se llaman diastereoisómeros. Y estos diastereoisómeros, bueno, como lo decíamos, no son imagen especular, pueden tener más de un centro quiral y básicamente pues se diferencian en eso de los enantiómeros. También mencionamos que los isómeros, estereoisómeros, tienen una propiedad que se llama actividad óptica y que esa actividad óptica les permite crear el sentido o la dirección de la luz en el caso de que ésta sea polarizada. Y desde ese punto de vista, si lo hace girar a la derecha, dijimos que era dextrógiro, si lo hace girar a la izquierda, es levógiro. Y se representan con las letras D y L. También entonces ya entramos a hablar de los carbohidratos, mencionamos que son compuestos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que presentan tres grupos funcionales, el grupo hidroxilo, el grupo carbonilo de aldehído o el grupo aldehído de cetona, que generalmente se clasifican en aldosas si son aldehídos y en cetosas si son cetonas. ¿Sí? Eso fue lo que determinamos. También se mencionó que por la cantidad de carbonos podemos decir que son triosas si son tres carbonos, tetrosas si son cuatro carbonos, pentosas 5, hexosas 6 y así sucesivamente. Y que se dividen según su complejidad en tres grupos. Los monosacáridos, que son los más sencillos, que tienen un solo grupo carbonilo o un solo grupo cetona, entre los cuales encontramos la glucosa, la fructosa, la galactosa, ¿sí? Son monosacáridos. También están los disacáridos, que están formados por la unión de dos monosacáridos, y esa unión es a través de un enlace que se llama enlace glucosídico o enlace glicosídico, donde se pierde una molécula de agua y se juntan dos monosacáridos. Y que ahí entre los principales tenemos a la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y en tercer lugar hablamos de los polisacáridos, que son compuestos que tienen muchas cadenas de monosacáridos, muchos monosacáridos unidos, y entre esos está el almidón, el glucógeno y se me escapa el otro. Almidón, glucógeno y la celulosa, que es la que compone las plantas. Dijimos entonces que estos grupos son compuestos muy grandes porque se componen de muchas cadenas formadas por diferentes monosacáridos, que en algunos casos puede ser el mismo, en otros casos pueden ser distintos. Y vimos el caso de la amilosa que es uno de los componentes del almidón, y dijimos que podía tener hasta 2.500 unidades de glucosa, que es lo que principalmente encontramos en ella. Entonces, así como un resumen de lo que hemos visto hasta el momento con respecto a los carbohidratos. Hoy vamos a hablar de sus propiedades físicas y de sus propiedades químicas. Entonces, en cuanto a las propiedades físicas, hay dos aspectos que van a determinar las propiedades físicas de estos compuestos y tienen que ver con los grupos funcionales que los acompañan, es decir, el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es el que se encarga de darle el carácter de solubilidad a los
azúcares o carbohidratos. Como tienen tantos grupos hidroxilo, nosotros vemos, por ejemplo, en la glucosa. La glucosa tiene un grupo carbonilo y tiene 5 grupos hidroxilo. ¿Sí? 5 grupos hidroxilo. Entonces, recordemos que entre el oxígeno y el hidrógeno se genera un tipo de enlace que se llama puente de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno nos permiten determinar, por un lado, la solubilidad, porque hacen a la molécula polar, ¿sí? La molécula tiene cierta polaridad determinada justamente por eso. Y por otro lado, tenemos em, también que va a estar involucrada con el tema del punto de fusión, el punto de ebullición. Entonces, esos grupos hidroxilo les generan polaridad y al tener polaridad son solubles en agua. Eso sucede con los monosacáridos y con los disacáridos, no con los polisacáridos. ¿Por qué? Porque las moléculas son muchas, entonces tienen muchos enlaces carbono-hidrógeno que son enlaces tipo covalente y ellos pierden la solubilidad en agua. Entonces, el azúcar de cocina, que es un disacárido, es totalmente soluble en agua, pues todos somos testigos de que así es. La glucosa, para las personas que de pronto han pasado por exámenes de glicemia, cuando les hacen ese examen de glucosa, les hacen tomar un vaso grandísimo de glucosa en agua, súper dulce porque es glucosa pura, y en ese caso, por ejemplo, hablamos de la solubilidad que ésta tiene en el agua. Pero si hablamos del almidón, si hablamos de la celulosa, si hablamos del glucógeno, ya no son solubles en agua. Ellos ya no son solubles en agua porque tienen demasiados carbonos y ya se pierde, así tengamos diferentes grupos hidroxilo, se pierde esa polaridad y por lo tanto esa solubilidad. Me dicen si ya tomaron el apunte de esta diapositiva para pasar a la siguiente, por favor, o si todavía estamos tomando el apunte. Sí, ya tomamos todos el apunte. Bueno, entonces vamos a mirar otras propiedades. Vamos a mirar otras propiedades que también tienen los carbohidratos a nivel físico. Generalmente son compuestos cristalinos, eso lo podemos evidenciar. Y pues básicamente con el azúcar de nuestra casa, ¿no? Podemos ver que son pequeños cristales y la mayoría de los carbohidratos tienen esa característica, son cristalinos. Les decía que los puentes de hidrógeno tenían que ver con los puntos de fusión y de ebullición. ¿Por qué razón? Porque estos puentes de hidrógeno, em, recuerden que son enlaces fuertes, se requiere más energía para romper los puentes de hidrógeno. Por esa razón, los puntos de fusión y de ebullición de los carbohidratos son altos. No sé si en su casa alguna vez han fundido azúcar para hacer caramelo, para preparar un flan, por ejemplo. Entonces, se requiere que la olla tenga una alta temperatura para que el azúcar se empiece a fundir, ¿sí? Y ni modos de ponerle el dedo a eso porque el quemón es tremendo. La temperatura es muy alta y ese caramelo cuando es recién preparado o que apenas está recién fundida el azúcar, alcanza una temperatura bastante alta y los quemones son fuertes. Entonces, generalmente vamos a encontrar que los carbohidratos tienen altos puntos de fusión y esto se debe a los puentes de hidrógeno. Recuerden que son enlaces un poco complejos de romper. Y tenemos también, por otro lado, que los carbohidratos simples tienen sabor dulce. Les decía yo, por ejemplo, la glucosa. La glucosa pura es muy dulce, la sacarosa, que es el azúcar que tenemos nosotros en nuestra casa, es dulce, la maltosa, la lactosa, ¿sí? Tienen un sabor dulce.
mientras que los complejos no. Por ejemplo, fijémonos en el almidón. Usted no se come una papa y le sabe dulce o se come una yuca y le sabe dulce, a pesar de que son cadenas complejas de carbohidratos, pero ellos ya han perdido, o sea, esa característica como sabor. Ya los que son complejos no tienen el mismo sabor que los que son simples o sencillos. Vemos también ahí en la diapositiva que nos dicen que es el punto de fusión. Ya no, ahí no hay necesidad de tomar ese apunte porque pues ya sabemos que es la temperatura para pasar de sólido a líquido. Simplemente pues hacen el recordatorio por si algo. Dana me pregunta por stevia. Stevia es un edulcorante y es una sustancia que sale a partir de procesos sintéticos en el laboratorio, o sea, no es un endulzante que sea natural, ¿sí? Sino que ha sido procesado con el fin de evitar, digámoslo así, que la sacarosa, que es el azúcar que nosotros consumimos y que desafortunadamente por la gran cantidad de glucosa que podemos adquirir a través de ella, como les dije la clase pasada, que se acumula porque no hacemos el suficiente ejercicio o porque no gastamos esa energía de alguna manera. Entonces, lo que se hace es tratarla a nivel de laboratorio eh, y en este caso generar una sustancia que tenga un sabor dulce, pero que no genere acumulación de glucosa en nuestro organismo. Entonces, el stevia no es natural, se llama edulcorante y lo que sirve es para evitar los niveles de azúcar. Bueno, eso entonces en cuanto a las propiedades físicas. Recuerden que en las propiedades físicas siempre hablamos de estado en el que se encuentra la naturaleza, puntos de fusión y ebullición y solubilidad. En este caso, pues mencionamos otra característica que es el sabor. Vamos a pasar ahora a las propiedades químicas. Recuerden que las propiedades químicas hace alusión a las reacciones que pueden tener este tipo de compuestos. En el caso de los carbohidratos vamos a encontrar cuatro reacciones importantes. Dos que tienen el mismo nombre pero cambian de catalizador o de sustancia que hace parte de la reacción y una pues y las otras dos que sí son de un origen diferente. Entonces empezamos con la oxidación. Recuerden que la oxidación implica añadir oxígeno, ¿cierto? Añadir oxígeno a la molécula. Pero tenemos dos oxidaciones. Hay una oxidación como la que estamos viendo en este momento, que es con agentes oxidantes suaves, como es el bromo en agua y el amonio de plata. Entonces, aquí tenemos un oxidante estos oxidantes son suaves. Por tal razón, solamente se va a oxidar el grupo carbonilo del aldehído. Solamente se oxida el grupo aldehído del carbonilo. Entonces, este oxígeno va a ingresar a la molécula justamente a unirse con el carbono. Se une con el carbono y queda el grupo carboxilo, dando lugar a la formación de un ácido carboxílico. Aquí la función principal es la función aldehído, pero aquí ya se convierte en un ácido carboxílico, entonces deja de ser un carbohidrato para convertirse en un ácido carboxílico, ¿sí? En un ácido carboxílico. En este caso es un ácido polihidroxilado, ¿cierto? De 6 carbonos. Entonces podríamos decir que es el ácido 2, 3, 4, 5, 6 hexahidroxi, no, sí, pentahidroxi hexanoico. Pentahidroxi porque solamente 5 tienen grupos hidroxilo. El otro es el grupo del ácido carboxílico. Entonces, la oxidación suave, como lo pueden ver ahí, es supremamente sencilla. Simplemente agregar un oxígeno
al grupo carbonilo y generar de esta manera un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Se comprendió la oxidación? Ok, entonces tomamos el apunte y ya miramos el segundo tipo de oxidación que podemos tener. La segunda oxidación de los carbohidratos es aquella que se lleva a cabo con oxidantes fuertes. Entonces, en vez de tener bromo en agua, tenemos ácido nítrico en caliente. Ácido nítrico en caliente. En ese caso, generamos una doble oxidación. No solamente se va a oxidar el grupo aldehído, sino que también se va a oxidar el alcohol terminal. Entonces vamos a tener la oxidación de dos átomos de carbono. Por un lado, aquí la misma que tuvimos en el caso anterior del oxígeno, llega con el grupo aldehído y nos forma el ácido carboxílico, pero también tenemos otro oxígeno que va a reemplazar aquí a estos dos hidrógenos. Entonces aquí nos va a quedar más hidrógeno. Y se forma un ácido dicarboxílico. De la D-glucosa sale el ácido D-glucárico, que es un ácido aldárico, pero digamos que ese es el nombre común. Entonces, el nombre UPAC para este ácido sería ácido 2,3,4,5 tetrahidroxihexanodioico, ¿cierto? Porque tenemos dos grupos carboxilo al inicio y al final de la estructura. Entonces, en la oxidación fuerte no solamente se oxida el aldehído, sino que también se oxida el alcohol terminal. Entonces, tomamos el apunte, por favor, de la oxidación, de la oxidación fuerte. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. La siguiente reacción de los carbohidratos es la reacción de reducción. En la reducción no adicionamos oxígenos, sino que adicionamos hidrógenos. Y en este caso, utilizamos como sustancia reductora el hidroborato de sodio. El hidroborato de sodio. En este caso se reducen tanto grupos aldehídos como grupos cetonas. En el anterior solamente teníamos reducción para los grupos aldehído y para los grupos hidroxilo. En este caso se reducen los grupos aldehído y los grupos cetonas. Y eso da lugar a unos azúcares que se llaman azúcares alcohol o alditol. ¿Sí? Azúcares alcohol o alditol. Entonces, en este caso, como les decía, siempre se van a involucrar dos átomos de hidrógeno que van a ingresar al grupo aldehído o al grupo cetona. Entonces, uno de los hidrógenos se va a unir al oxígeno, porque se va a romper el doble enlace carbono-oxígeno se rompe. Entonces, uno de los hidrógenos entra para cubrir ese enlace que le queda libre al oxígeno y el otro hidrógeno se va a unir al carbono. Entonces el carbono era CH, pasa a ser CH2 y el oxígeno con un hidrógeno, CH2OH. Tenemos otro grupo hidroxilo. Y en el caso de los carbohidratos que son cetosas, que tienen un grupo carbonilo, pero en un carbono secundario, pasa exactamente lo mismo. Entonces, uno de los hidrógenos viene con el oxígeno, este enlace doble se pierde, solamente queda un enlace, y el otro hidrógeno se va a unir con el carbono. De tal manera que nos queda carbono, hidrógeno, que aquí no tenía, carbono, hidrógeno, y el grupo hidroxilo. Entonces, de esta manera se lleva a cabo la reducción de los grupos aldehído y cetona. Básicamente sucede en los monosacáridos.
Ok, tomamos el apunte. Si no hay preguntas, si hay preguntas, igual las pueden hacer. La cuarta y última reacción que presentan los carbohidratos es la reacción de esterificación. En este caso, esta reacción es debida a los grupos hidroxilos. Si se fijan en los anteriores, eran reacciones ocasionadas por los grupos carbonilo de aldehídos y cetonas. Pero en este caso, la reacción está dada por los grupos hidroxilo que pueden reaccionar con los ácidos y convertirse en ésteres. Recuérdense que la esterificación es la reacción de un alcohol y un ácido, o básicamente del grupo hidroxilo y un ácido, eliminando una molécula de agua. Entonces, en este caso, uno de los hidroxilos del alcohol, ¿cierto? El hidroxilo del alcohol sale con un hidrógeno del ácido. En este caso tenemos el ácido fosfórico y nos va a formar una molécula de agua, ¿cierto? Y el enlace que queda libre del carbono va a ser ocupado por un oxígeno, bueno, o por el resto de la molécula que nos queda acá, que es H2PO4. Se distribuye de esta manera el ácido fosfórico, entonces es el oxígeno el que queda unido al carbono y aquí tenemos el resto de la estructura. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un OH, de aquí se pierde el hidrógeno y este oxígeno entonces queda con un enlace libre para unirse al otro carbono que también perdió su grupo hidroxilo. Y en este caso tenemos la glucosa que cuando está en esta estructura, que es la estructura de Howard, se llama alfa-glucopiranosa, pero estamos hablando de la misma glucosa. Y cuando se esterifica formamos la glucosa 1-fosfato. Esta es una reacción de la glucólisis, donde en vez de tener el ácido fosfórico tenemos una enzima que es una transferasa que, que nos transfiere el grupo fosfato a glucosa, formando la glucosa 1-fosfato. Es una de las reacciones que se presentan también en nuestro organismo y luego esta se vuelve a fosforilar y forma la glucosa 1,6-difosfato y así sucesivamente hasta que llegamos a la parte final, que es la formación del piruvato en la glucólisis. Entonces, ese es el proceso de esterificación. Sale una molécula de agua y se une, en este caso, el grupo fosfato a la glucosa, debido a la presencia del grupo hidroxilo. ¿Ok? Tomamos entonces el apunte de esta reacción. Bueno, entonces esta es la última reacción de los carbohidratos, ¿cierto? Entonces mencionamos la oxidación suave, oxidación fuerte, reducción y esterificación. Ya con esta parte, entonces finalizamos lo correspondiente a los carbohidratos. El día de mañana, en la clase, vamos a desarrollar una actividad con respecto a esta temática. Entonces lo vamos a hacer dentro de la misma clase, pues para que no les quede como tarea, sino que pues aprovechemos la hora y desarrollemos esta actividad. ¿Listo, chicos? Entonces así quedamos y nos encontramos en clase nuevamente el día de mañana a las 9 de la mañana. Que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga. Chao a todos.